No nos engañemos, seamos sinceros, Noblesse es un desastre, al menos el anime, porque el webtoon y la OVA de 2015 de Nombre Extraño son infinitamente superiores a este. Así que haré un breve análisis sobre todos los vicios con los que carga esta obra porque hay muchísima tela de donde cortar. Primero hay que mencionar algo que es muy importante para cualquier anime u obra, y es el hecho que no se puede dar por sentado que todo el mundo sabe la historia de un personaje que la mayoría de personas desconoce. Y el segundo es el hecho es que si se va a dar a conocer una historia, al menos exista material de referencia en el que te estés basando, porque no tiene sentido que se venda un anime que literalmente inicia por la mitad y no se explique ni siquiera quiénes son los personajes que se están presentando. Esto va para los personajes principales como secundarios, y cuando por fin se presenta un trasfondo de algún personaje lo dejan como inútil e innecesario para la trama, dejándonos ver que esa subtrama solo era relleno del chafa que no tiene nada de sentido o propósito. Por otro lado, cuando fue el estreno de Noblesse no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba viendo, porque las OVAs correspondientes al anime ni siquiera estaban disponibles en la plataforma, aunque tiempo después desbloquearon una de ellas y así fue cuando me di cuenta que este problema de las tramas apresuradas y con relleno del chafa ya se venía arrastrando desde 2016, problema del que hablaremos más adelante. Cuando escribimos una historia, lo primero que necesitamos es contexto, el cual es fundamental para cualquier historia, ya que básicamente pues es nuestro pilar sobre el cual vamos a construir nuestra trama. Y lo segundo que debemos de tomar en cuenta es el tipo de técnicas que nosotros vamos a usar para darle comienzo a nuestra historia y así poder desarrollar un conflicto. Ahora, la técnica que pretendía usar Noblesse es in media res, es decir, comenzar la narración de su historia por la mitad para luego retroceder el relato de los hechos al pasado para poder explicar quiénes son los personajes y los sucesos que le han llevado a la situación pues ya mostrada, la cual hubiera funcionado de manera correcta si no se tardaran tanto en contar historias que no tienen mucho sentido de contar. Como por ejemplo la supuesta historia principal, que es la lucha contra los humanos modificados de una supuesta organización que quiere gobernar el mundo, que básicamente no representaron problema alguno porque el problema se resuelve matando a unos pocos y los que quedan se vuelven amigos casi de la nada, para que en un abrir y cerrar de ojos puedan dar paso a una nueva trama que es mucho más interesante que la principal. Y es por eso que muchos de los espectadores abandonaron este anime, porque la introducción a una segunda trama rompió totalmente la construcción de la trama principal, porque no se contempló ningún tipo de remate o resolución, y por eso la primera parte te deja con un gran desinterés y vacío, porque ni siquiera el mismo anime es capaz de cumplir sus propias expectativas a nivel narrativo. Y aún así la segunda trama, que abarca del capítulo 6 al 13, comete el mismo error de resolver las cosas por el poder de la amistad, pues qué conveniente que al final todos por alguna razón se vuelven amigos de la manera más cliché posible. Ahora, si la excusa es que el anime no tuvo tiempo necesario, la excusa pues no es válida porque del capítulo 6 al 13 se desarrolla una historia mejor argumentada que es medianamente interesante a lo que fue la primera mitad del anime, demostrando que Noblesse tiene potencial para hacer mejores historias e incluso contar mejores chistes acorde a lo que se está viendo, sin sentir incomodidad y reírse solo por pena ajena que causan algunas escenas. Ya había mencionado, las OVAs en Crunchyroll en su momento no estaban disponibles. Entonces, ¿qué hizo Crunchyroll para prevenir el problema? ¿Acaso consiguió los derechos de las OVAs para publicarlas? No, subió un video resumiendo la OVA de Noblesse Awakening y la mitad del anime que estaban por publicar. ¿Qué tienes que decir al respecto, Crunchyroll? Pues es que se me chispoteó. Traiga a ese perro, voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo. Retomando nuevamente el tema de las OVAs, me di cuenta que hay una diferencia abismal entre ellas. Por un lado, la OVA de 2015 nos muestra que a pesar de tener una trama sencilla, se puede tener una trama que puede llamar la atención suficiente como para querer ver un potencial anime, mientras que la OVA de 2016 nos muestra que entre más resumido, huecos argumentales y la menor esencia posible de la obra original, mejor. ¿Por qué? Porque ¿quién rayos quisiera ver su manga favorito otra vez? O sea, no tiene sentido. Y ya para terminar este video me gustaría recalcar que me gustaría ver la historia del material original, sin recortes, y que se centre en lo que es la historia principal, y que si los personajes secundarios van a tener un trasfondo, al menos sean utilizados de manera correcta, sin dejarlos como inútiles que solo sirven para hacer el alivio cómico del anime. Además de que si se tiene planeada una segunda temporada, se tengan mejor planeados a los villanos de la temporada, pues un personaje como Rascreya pudo haber sido mejor desarrollado y tenido una mejor conclusión de su arco de personaje.
porque al principio se le presenta como un personaje que llega a meter en problemas al protagonista, para que al final todos los problemas se resuelvan por el poder de la amistad. No te olvides dejarme tu comentario sobre este anime, me despido y nos vemos pronto en un nuevo video.